El ser humano tiene un problema muy serio, hermanos, y ese problema se llama pecado. No es algo nuevo lo que le estoy diciendo, pero es una verdad absoluta. El ser humano tiene un problema y ese problema se llama pecado. Tampoco lo que voy a decir, lo siguiente que voy a decir es algo nuevo, pero usted tiene que entenderlo. El pecado afecta al ser humano de distintas maneras. A mí me afecta de una manera, a usted le afectará de otra manera. Un ejemplo de esto es que el hombre por naturaleza quiere ganarse el favor de Dios a través de obras. Así afecta el pecado. Unos harán unas obras interesantes, cristianas, otros harán otras obras, pero el pecado nos afecta de diferente manera, pero la tendencia del pecado es que el hombre quiere ganarse el cielo con obras. Ahora bien, si Jesús ya hizo la única obra perfecta que cubre todos nuestros pecados, ¿por qué alguien preferiría seguir haciendo obras en lugar de ir con Jesús en arrepentimiento y fe? No tiene sentido si lo piensa. ¿Por qué seguir luchando cuando Cristo ya hizo la obra perfecta? ¿Por qué seguir haciendo obras y obras? Si usted está pensando en los católicos o en algún hermanito por ahí, para ese hermanito es. Piénselo. Miren, las personas prefieren verse a sí mismas como los mejores padres o madres, pero llegar a esa conclusión de yo soy el mejor padre o la mejor madre, significa que tú tuviste que compararte con otros padres. Significa que tú te tuviste que comparar con tus propios padres y decir, no, yo soy distinto, yo soy mejor. Otros van a buscar ser los mejores esposos o esposas, esforzándose mucho para alcanzar ese ideal de buen padre, buen esposo, buena madre. Pero lo hacen sin haberse arrepentido delante del Señor, sin tener una relación real con Dios, sin cumplir lo que Dios les manda. En otras palabras, quieren ganarse el favor de Dios de obra en obra, sin acercarse a Dios con arrepentimiento y fe. Ahora, ¿por qué alguien prefiere las obras antes que el arrepentimiento? Aquí está algo interesante. Para uno arrepentirse, primero hay que reconocer que uno no es tan bueno. Y eso es difícil para alguien que ha construido toda una vida pensando que es bueno. Cuando alguien construye una vida por medio de logros, diciendo yo hice esto por mis hijos, yo hago esto por mi familia, y empiezas a construir tu vida por logros, entonces es difícil llegar al arrepentimiento, porque tienes que entender que tú no eres tan bueno o tan buena. Esto es complicado. Para arrepentirte también hay que reconocer que Dios es totalmente justo y santo, tan santo que nuestra mente no puede entender lo santo que es. Y eso es terrible para alguien que vive creyendo que las obras son suficientes. Por eso, en lugar de humillarse delante de Dios, estas personas siguen viviendo de obra en obra. Yo hago esto, yo hago aquello, trabajo y me esfuerzo por ellos. Y te aferras a una falsa esperanza pensando que estás bien. Y estas personas se repiten a sí mismos, el camino es correcto, por ahí es. Lo estás haciendo bien, están creciendo bien, por ahí es. No eres igual que los demás, no eres igual que tus padres, entonces por ahí es. Y si alguien te dice que estás equivocado, no importa, tú dale, porque por ahí es. ¿Dónde entonces está el problema? El problema es que tú tienes, para llegar a ser cristiano, tú tienes que aceptar a Cristo como el rey de toda tu vida. Significa que Él tiene que gobernar todos los aspectos de tu vida. Crianza, sentimientos, emociones, el tema de las finanzas, el tema de cómo te conduces, tu hablar. Significa que Dios debe tener la última palabra en todas las decisiones. Cuando digo todas, es todas. En el trabajo,
en la familia, en cómo crías a tus hijos, en los negocios, en todo. Para llegar a ser cristiano, tú tienes que reconocer a Cristo como el Rey de tu vida, y eso significa que Él va a tomar las decisiones en todo. Significa que ya no puedes vivir la vida que querías que era buena, sino que tienes que reconocer a Dios como el soberano de todo. Para quien vive de obras en obras, este es un enorme problema. Porque él cree que es autosuficiente. Piensa que no necesita a Dios para decidir sobre su vida. Se cree capaz de gobernarse a sí mismo. Incluso se cree mejor que Dios. Porque dice, pues Dios dice esto acerca de la crianza. Yo digo otra cosa. Capaz Dios no sabe lo que está pasando en el mundo, ¿no? No sabe lo que está pasando en el barrio. No sabe nada de mi vida. Yo sé cómo criar a mis hijos, yo sé cómo guiar a mi familia, yo lo sé. Él no sabe nada. Esto es un enorme problema. Ahora bien, ¿cómo reaccionaría una persona que toma un camino distinto? El camino del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo sería una persona que reconoce quién es el verdadero Dios aquí y quién es esta persona delante de Dios? ¿Cómo lo sería? ¿Qué características tendría? Segunda de Samuel capítulo 6. Permítame leer todo el capítulo y después nos vamos a detener en los versículos. Versículo 1 dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, porque para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Aminadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaban con el arca de Dios de la casa de Aminadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda la clase de instrumentos hechos de madera y de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor hasta aquel día, y dijo: ¿cómo podría venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom el Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Antes de que David pudiera traer el arca de Dios, el arca del pacto, a Jerusalén, Dios fue despejando el camino para que él pudiera hacerlo. Él quitó cuatro grandes obstáculos que David tenía. El primero, Saúl, el antiguo rey, ya no estaba, había muerto en batalla. 1 Samuel capítulo 31. Este obstáculo fue quitado por Dios. Segundo obstáculo, Abner, el comandante del ejército de Saúl, quien inicialmente se opuso a David, también había muerto. 2 Samuel capítulo 3. Y Boset, el hijo de Saúl y figura del reinado rival, fue eliminado en 2 de Samuel capítulo 4. Y los filisteos, enemigos históricos de Israel, habían sido vencidos en 2 de Samuel capítulo
5. Entonces, estos conflictos fueron resueltos y parecía el momento perfecto para dar un paso simbólico en el reinado de David. David quería el arca en el nuevo territorio de gobernanza, que es Jerusalén. Él quería trasladar el arca del pacto a Jerusalén, la nueva capital, la ciudad de David. Era un plan noble querer que un gobernante pusiera el arca del pacto donde iba a gobernar para tener contacto directo con Dios. Era un plan noble, nadie creo que está en desacuerdo de eso. Y este plan estaba cargado con gran significado espiritual, porque tener a Dios era importante, y también estaba cargado con gran significado nacional, porque el arca del pacto siempre fue el centro de Israel. Entonces, tener al arca del pacto en el territorio donde el rey iba a gobernar era algo impresionante en cuanto a lo nacional. Sin embargo, lo que debería ser una celebración se convirtió en una historia que aún nos debe confrontar. ¿Por qué? Porque en medio de esta fiesta de llevar el arca se revela una gran verdad, hermanos, que nosotros no podemos dejar de ignorar. Dios es santo y temible. El versículo clave de todo esto es el versículo 9. Dice: David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y ahí se da cuenta David, o recuerda David, que Dios es santo y temible. Un poquito de contexto histórico para que nosotros entendamos lo que estaba pasando. Tiempo atrás, los filisteos habían capturado el arca en 1 Samuel capítulo 6, lo narra ahí. Y aunque lo consideraron un botín de guerra, rápidamente aprendieron que no se puede jugar con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Donde quiera que llevaban el arca, los filisteos, caía juicio, moría gente. Incluso los israelitas, cuando años después miraron qué había en el arca, murieron. Ahora, muchos años después de que los filisteos capturaron el arca, David intenta traer el arca de donde había sido llevado después de ganar a los filisteos a Jerusalén, muchos años después. Pero la historia nos enseña algo profundo, hermanos. La familiaridad con las cosas santas no elimina el deber del temor reverente. Es decir, nosotros podemos tener familiaridad con las cosas del Señor, pero eso no elimina el temor reverente. Queremos estar cerca de Dios. Yo supongo que muchos en alguna oración, algún devocional, dicen: queremos sentir tu presencia. Pero no olvidemos quién es Dios. Dios es santo, pero también es temible. El mismo Dios se deleita en su pueblo, pero también sigue siendo fuego consumidor. Y eso es algo que se pierde con la familiaridad. A lo largo de la Biblia nos recuerda esta tensión entre lo santo y lo temible, entre el servicio reverente y el temor que nosotros deberíamos tener. Por ejemplo, en Salmos 2:11 se nos dice: servir al Señor con temor y alegraos con temblor. En Filipenses 2:12 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El capítulo 6 de Segunda de Samuel no es simplemente una historia que nosotros deberíamos tomarlo como una logística religiosa de cómo hacer las cosas. Es un llamado a no trivializar la presencia de Dios. Dios es santo, pero también es terrible. La intimidad con el Señor nunca debe quitar la reverencia en cuanto a sus cosas. Muchas veces nosotros buscamos la presencia de Dios y yo siempre me pregunto: ¿en realidad entendemos qué es eso? Cuando tenemos un momento con el Señor, ¿entendemos lo que estamos diciendo? Cuando decimos: queremos sentir tu presencia. El Señor es santo, pero también es temible. Está bien anhelar eso, es algo bueno, profundamente espiritual, pero la pregunta sí debe hacernos ser honestos. ¿Entendemos lo que significa tener un contacto con el Señor, intimidad con el Señor?
Porque no estamos hablando de una emoción pasajera ni de un simple consuelo. Estamos hablando de estar cerca de este Dios 3 veces santo. Que su amor es tan perfecto, hermanos, que no tolera corrupción. La intimidad con el Señor nunca debe llevarnos a la irreverencia. Tener una relación cercana con Dios no implica que podamos tratarlo con ligereza. Dios sigue siendo santo, justo y digno de temerle. Eso no ha cambiado, por más que nosotros tengamos intimidad con el Señor o relación con el Señor sigue siendo santo, justo y digno de temerle. Ahora bien, el hecho de que Dios sea temible no significa que no quiera relacionarse con nosotros. Y ese es el sentido del arca. Desde el principio Dios demostró su deseo de vivir alrededor de su pueblo. Y ese es el sentido del arca. Dios quería pasar con su pueblo. Pero eso no quita el que nosotros seamos irreverentes delante del Señor. ¿Podemos acercarnos a Él? Claro que sí. ¿Podemos desear su presencia? Claro que sí. Pero no en nuestros términos. No con actitudes irreverentes ni confiándonos en la simple rutina espiritual. Siempre recordemos que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, estamos hablando de la palabra de Dios. Así que no podemos tomarlo como algo común, no podemos hablar de una rutina. Estamos hablando de la misma palabra del Señor. A veces con la familiaridad que adquirimos con las cosas de Dios, corremos el riesgo de olvidar quién estableció cómo debemos acercarnos y cómo debemos tratar lo que a Él le pertenece. Y decimos, no, como ya estamos familiarizados, entonces hacemos lo que a nosotros nos da la gana, pero es Dios quien estableció cómo nosotros deberíamos acercarnos. Antes de ir directamente al texto, permítame hablar del arca de manera muy breve. El arca representaba la presencia de Dios. Desde los tiempos del desierto, cuando el pueblo de Israel peregrinaba, el arca iba con ellos como símbolo tangible de que Dios estaba en medio del pueblo. Sin embargo, junto con la construcción del arca, si usted recuerda esto, Dios ordenó la creación de un tabernáculo. Y uno se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué era necesario el tabernáculo? Bueno, con el tabernáculo dio Dios instrucciones claras de cómo uno debería acercarse al lugar santo. Esto nos demuestra que aunque Dios desea estar con su pueblo, quería estar con su pueblo, su santidad impone ciertas restricciones de cómo nosotros deberíamos actuar frente a su presencia. Por ejemplo, había sacrificios que deberían hacerse de forma muy específica, no como cualquier cosa. Todo esto era detallado, el Señor mismo había detallado cómo uno debería hacer los sacrificios. Otra cosa, el sumo sacerdote podía acercarse al arca, aún así solo podía hacerlo una vez al año y siguiendo cierto protocolo. Hermanos, el sumo sacerdote, que se supone que era el más santo de todos, solo podía acercarse una vez al año y con ciertas restricciones. Recordemos, el arca guardada en el lugar santísimo es un espacio restringido, es decir, Dios quiere tener una relación con su pueblo, pero todo tiene un protocolo. El pueblo podía acercarse a Dios, pero no en los términos del pueblo, sino en los términos de Dios. Siempre fue así y siempre será así. Éxodo 25:21 habla le habla a Moisés diciendo, ahí me encontraré contigo. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Pero ese encuentro tenía ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando Dios habló a Moisés en la zarza ardiente, le dijo, este lugar es santo, quítate los zapatos. Es decir, este lugar es santo. Es decir, puedes acercarte a mí, pero con ciertas restricciones. Ahora, con la obra de Cristo en la cruz y cuando se rasgó el velo, se abrió el acceso al Padre. Todos estos procedimientos de alguna manera se cayeron, dejaron de existir, pero eso no significa que nosotros podemos acercarnos al Señor como quisiéramos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo santo. La gracia no anula la reverencia.
Tenemos gracia, somos salvos por gracia, pero eso nunca anuló la irreverencia. Regresando con David. Pasaron aproximadamente 20 años desde que el arca fue tomada por los filisteos. Y David ahora como rey desea traer el arca a Jerusalén, la ciudad donde él va a gobernar. Quiere tener la presencia de Dios cerca, algo muy bueno. Quiere restaurar lo que se había perdido. Es decir, que Dios sea el centro de Israel, del pueblo de Israel. Algo muy bueno. Una idea hermosa. Una intención profundamente espiritual que nadie puede cuestionar. Sin embargo, como vemos en el capítulo, esa idea buena, esa intención buena, se transforma en una de esas historias que uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Si era algo bueno. Y aquí nos lleva al primer intento de llevar el arca. Segunda Samuel capítulo 6 versículo 1. Dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balaal de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Para resumirles, el arca estaba en la casa de Abinadab. Entonces David fue a esta casa, trajeron un carro con bueyes, carro nuevo con bueyes, y pusieron ahí el arca. Entonces las personas que estaban cuidando el arca, que es la casa de Abinadab, llevaron el arca. Versículo 6. David y toda la casa de Israel se regocijaron delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Tres cosas vemos aquí. Primero, David escogió 3,000 hombres para ir a ver el arca, la misma cantidad de los hombres que cayeron cuando el arca fue tomada por los filisteos. Cuando los filisteos fueron por el arca, por el botín de guerra, mataron a 30,000 hombres. Cuando David va por el arca para llevarlos a Jerusalén, la misma cantidad. Es algo significativo, algo muy bueno, porque está diciéndole al pueblo, lo mismo que perdimos ahora son la misma cantidad de hombres que va a llevar el arca a Jerusalén. La otra cosa, procuraron darle toda la solemnidad al arca con carro nuevo, con todo cuidado. Por lo menos eso se pensaba. Algo nuevo para el arca, algo bonito para el arca. Hagamos esto que sea bonito, ¿no? Organicemos un desfile para que sea bonito. Y tercero, el ambiente era festivo, todo el mundo estaba contento. ¿Por qué? Porque el arca iba a la ciudad de David. Todo era maravilloso, todo era bonito. Era tan bueno hasta que, versículo 6, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios le hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Ahora, imagínese usted, está caminando con alegría, con gozo, danzando, tocando instrumentos, hasta que ves a alguien muriendo. Eso pasó. Ciertamente, en ese instante se acabó la fiesta. La noticia llega a todas las personas diciendo, pues, imagínense, personas adelante festejando, personas atrás festejando, y llega la noticia, alguien murió. Se acabó la fiesta. Y posiblemente escucharon, paren, Usa ha muerto. Y como es normal el chisme, ¿no? ¿Pero por qué? ¿De qué moriría? Y la respuesta es, porque el arca estaba por caerse, Usa extendió su mano para sostenerla, y en ese momento Dios extendió su ira contra Usa, y Usa murió. ¿Pero por qué? ¿No era algo bueno?
Y la respuesta es por su irreverencia. Una de las primeras reacciones a esta acción de Dios es decir, qué injusto. Claro, la primera reacción es qué injusto, ¿no? Porque era mejor, pues, o sea, era peor que el arca cayera. Y aquí empezamos a analizar un poquito el asunto. Pero fíjense en esto, lo primero que hacemos al leer la historia no es meditar en lo santo que es Dios. Ahí no meditamos. Meditamos en cuestionar su accionar. Hermanos, el ser humano tiene un grave problema. Y ese problema es el pecado. Las personas que leen este texto y dicen que injusto, tienen un gran problema con el pecado. Porque aquí no estás cuestionando, estás cuestionando el accionar de Dios, pero no estás revisando que es un Dios santo. Cuando lo entiendes, entenderás el accionar de Dios. Versículo 8. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado de ira contra Usa. No somos los primeros, hermanos, que dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué hizo eso? David también lo hizo. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa desde aquel día. La primera acción de David fue enojarse contra el accionar de Dios. No se enojó porque la forma de llevar el arca era inadecuada. Ahí no se enojó. Se enojó porque Dios había reaccionado de forma santa. No se enojó porque él estaba fuera de las instrucciones de Dios. Ahí no se enojó. Se enojó por el accionar de Dios. No se enojó porque estaba estipulando no estaba estipulando las consecuencias de hacer las cosas fuera de las órdenes de Dios. Ahí no se enojó. Se enojó por el accionar de Dios. El ser humano tiene un grave problema con Dios. Y ese es el problema del pecado. Cuestionas el accionar de Dios, pero no cuestionas que Dios es un Dios santo. Y hay que hacer las cosas conforme a lo que Él manda. Mis hermanos, tengan en mente esto. La santidad de Dios es temible para los enemigos de Dios, pero también para su pueblo. Eso no va a cambiar nunca. Dios sigue siendo santo para los enemigos de Dios, pero también para su pueblo. El doctor Lawrence Richard dice, Dios es santo y temible y nunca se debe tomar a la ligera sin importar cuáles sean los motivos de la muerte de Usa. Esta muerte sirvió como lección importante para Israel. Dios sigue siendo santo y temible. No importa si eres parte del pueblo o eres enemigo de Dios. Sigue siendo santo y temible. Entonces David, como todos aquellos que tenemos problemas con el pecado, decimos, pero era mejor que se caiga. Entonces así no moriría Usa. Y no entendemos que lo que hizo Usa es irreverencia delante del Señor, porque Dios es santo. Algunos principios para nosotros. Dios busca nuestra obediencia, pero esa obediencia es en sus términos. No hay obediencia si no se sigue las instrucciones de Dios al pie de la letra. Hacer algo con tintes cristianos, como aquellos que hacen canciones con tintes cristianos, no es obediencia, es irresponsable. La obediencia es algo que se hace cuando alguien lo pide, de la forma que lo pide y cuando lo pide. Esa es obediencia. Y estas son las instrucciones, Números 4:15. Cuando Aarón y sus hijos, estas son las instrucciones para llevar el arca. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, levitas, ¿no? Pero que no los toquen los objetos sagrados, pues morirán. O sea, ya había instrucciones de si tocas el objeto sagrado, vas a morir. No hay pierda aquí. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el aceite aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite de ungir. Tendrán la responsabilidad de todo el tabernáculo y todo lo que en él hay.
Juan del santuario y sus utensilios. Versículo 17 dice: después el Señor habló a Moisés, como que si no fuera suficiente, le dio a Moisés y a Aarón y les dijo: no permitan que la tribu de las familias de los coatitas sean exterminadas entre los levitas. Esto harán con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acercan a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. O sea, las instrucciones fue dado hace tiempos, pero David no está cuestionando la santidad de Dios, está cuestionando el accionar de Dios. Y ahí es el problema. ¿Por qué? Porque su problema no es el pecado, sino la santidad de Dios. Ese es el problema. ¿Había instrucciones claras de cómo debería trasladarse el arca? Sí, muy claras. Si haces esto, vas a morir. Mis hermanos, hacer algo para Dios no siempre lo podemos llamar obediencia. La obediencia tiene características bastante específicas. No podemos llamar obediencia a lo que no lo es. Mis hermanos, es como si usted, como padre, ordena a uno de sus hijos y le da instrucciones claras, y este hijo al final del día sí hace lo que usted le mandó, sin embargo no lo hizo como el padre lo ordenó, ni en el tiempo en que lo ordenó, ni en la forma en que lo ordenó. Entonces nosotros no podemos llamar a eso obediencia. Su hijo no obedeció y punto. ¿Se hizo el trabajo? Sí, pero no es obediencia. La obediencia tiene características muy específicas para llamarlo obediencia. Es como si alguien dijera: soy un buen padre, pero no sigue las instrucciones claras de Dios. Eso no es obediencia. Hizo el trabajo y por gracia de Dios todavía lo puede hacer, pero para nada es obediente. Y por eso es importante reflexionar lo que es obediencia. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 9, dice: David tuvo temor. Ahora sí entendió. Primero, su reacción natural fue: me enojé con el Señor porque ¿cómo es posible que matara a Usa? Él solo estaba tratando de guardar el arca. Pero aquí sí entiende. Versículo 9, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podría venir a mí el arca del Señor? ¿Por qué? Porque es santo y terrible. Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom el Geteo. Y ese fue el final del primer intento de llevar el arca. David se da cuenta de que algo no está bien, y gloria a Dios por David. Aquí nos lleva al segundo intento, a ver si David lo entendió. Versículo 11. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y toda la casa. Dato interesante, no regresó a la casa de los primeros cuidadores. ¿Por qué creen? ¡Qué miedo! Después del trágico accidente con Usa, David decide dejar el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Por qué lo llevaron precisamente a ese lugar? La Biblia no nos va a dar detalles al respecto, pero sabemos que Obed-Edom era un levita, según Primera de Crónicas 15, es decir, alguien de la tribu encargada de cuidar el arca, de cuidar el servicio en el tabernáculo y cuidar los objetos sagrados. Esto ya lo distinguía, hermanos, de la otra casa anterior, la casa de Obed-Edom, cuyos hijos eran Eleazar, Usa y Ahío, quien transportaron primeramente el arca. La diferencia entre esta nueva casa, este nuevo hombre que aparece aquí, es que la casa de Abinadab, cuyo hijo murió, se había familiarizado tanto con el arca que dijeron: podemos hacer lo que queramos y mete mano ahí. Y no siguieron las ordenanzas de Dios. Sin embargo, Obed-Edom mostró respeto y actitud correcta hacia el arca. No dejó que la familiaridad quitara la reverencia. No se nos dice exactamente cómo fue bendecido. Si fue prosperidad material, no lo sabemos. Si fue salud o crecimiento familiar, que empezaron a nacer los hijos, no sabemos nada.
Lo cierto que la bendición fue bastante evidente para todo el pueblo. Versículo 12. Y se dio aviso al rey David: el Señor ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Este reporte a los oídos de David, de temer cómo llevar el arca de Dios, recuerda que Dios quiere tener una relación con su pueblo. Y con un corazón renovado, una perspectiva correcta, David decide intentarlo de nuevo. Pero no de cualquier manera, sino de la manera que Dios ha dicho. El libro de Crónicas nos da una visión detallada de lo que está pasando, y es el texto paralelo a lo que estamos viendo. Primero de Crónicas, capítulo 15. Dice, versículo 1, David hizo casas para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Igual que en el Antiguo Testamento, como Dios había dado instrucciones. Ya entendió, ¿no es cierto? Versículo 2. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas. Y el pueblo dice: amén, por fin entendió. Porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle a Él para siempre. David congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. También David reunió a los hijos de Aarón y los levitas. Versículo 11. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes, a Sadoc y a Abitar, a los hijos levitas, Uriel, Asías, Joel, Semarías, Eliel y Amilabad. Y les dijo: ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas. Santifíquense, tanto ustedes como sus parientes, para que suban el arca del Señor, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos conforme a sus ordenanzas. Versículo 14. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, no sobre bueyes ni casas construidas ni casas construidas, sobre sus hombros, que era la forma correcta de llevarlo, con las varas puestas como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Mis hermanos, no todo lo que nosotros hacemos en el nombre de Dios necesariamente significa que es obediencia. ¿Qué hace que una acción sea llamada obediencia? Que se hace con dos palabras importantes: temor y reverencia. No se trata simplemente de hacer algo para Dios. Si no lo hacemos como Dios ha ordenado, con un corazón que tiembla ante su santidad y que se esfuerza para obedecer con precisión, como el Señor ha dicho que hagamos las cosas, la diferencia entonces tenemos es acciones religiosas. Nosotros somos religiosos, no somos cristianos. Una verdadera obediencia tiene una actitud correcta del corazón. Y eso es seguir las instrucciones del Señor tal y como nos ha dicho. Fijémonos lo diferente que es cuando nosotros hacemos algo con temor y reverencia. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. 6 pasos. Le dijo: 6 pasos damos, sacrificio para el Señor. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. ¡Qué diferencia cuando hace las cosas para el Señor! ¿A dónde iba? Al mismo lugar. Tenía la misma idea, pero hay una gran diferencia entre obedecer y hacer las cosas de manera religiosa. Aquí no solo hay obediencia técnica. Ahora el arca es llevada por los levitas conforme a la ley. Hay obediencia de la ley.
Y también se está haciendo las cosas con obediencia, con un corazón correcto. ¿Qué es tener un corazón correcto cuando hablamos de obediencia? Con temor, para que cada paso esté marcado por los sacrificios y reverencia. Con reverencia, porque se sigue el mandato de Dios al pie de la letra. Y con gozo, porque la presencia del Señor merece celebración. A eso llamamos obediencia. Temor, reverencia y gozo son los componentes de una obediencia. Como dice Salmos 2:11, servir al Señor con temor y alegraos con temblor. Este versículo resume perfectamente lo que vemos en David y el pueblo, una mezcla de reverencia profunda, pero también un gozo explosivo. Una verdadera obediencia es una obediencia que honra al Dios Santo con precisión, pero también se alegra de su presencia. Eso se llama obediencia. Todo parece bonito hasta que le metemos el problema del matrimonio. Nos lleva al tercer punto, cuando la obediencia es vista por otros ojos. Hay un contraste profundo con la alegría desbordante de David y la mirada crítica de Mical, la esposa de David. Y la escena es bastante poderosa. Versículo 16. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Ahora, tengamos en mente esto, hermanos. Mical probablemente no sabía todos los detalles de lo que estaba ocurriendo. Tal vez no entendía el significado profundo del regreso del arca, ni de lo que había detrás de esta alegría de David. Lo único que vio fue a su esposo, el rey, danzando efusivamente, y a sus ojos eso era impropio de un rey. Pero, hermanos, aún así, sin saber los detalles, lo que Mical expresa revela lo que estaba en el corazón de Mical. Pongámoslo en una imagen más clara. Imagínese ver a alguien cantando feliz en medio de la calle. Usted va a trabajar y ve a alguien cantando y feliz en medio de la calle. No sabes por qué canta, no sabes por qué está celebrando, pero tu reacción interna puede ser o burlas o juicio, y eso habla de lo que hay en tu corazón. No sabes todos los detalles, solo ves a una persona celebrando y cantando, y tu reacción es juzgar y burlas. Qué loco, ¿no? ¿Qué tendrá? Al ser uno de esos loquitos, tal vez se metió de más y se le pasó. Tú no sabes por qué está danzando y cantando. Tú solo juzgas. Y eso es lo que hay en tu corazón. Lo mismo sucede con las cosas de Dios. Si ves a alguien servir al Señor con alegría, cantar con gozo, obedecer con pasión, y eso a ti te produce rechazo, te produce desprecio, entonces el problema no está en la persona. Tú tienes un problema con el pecado. Tú tienes un problema. Cuando ves a alguien tratando de obedecer y tener una vida de obediencia sincera al Señor, tratando de criar a sus hijos como conforme a lo que el mandato del Señor, y a ti te molesta eso, tú tienes un problema. El texto no se enfoca en lo que David hizo, sino en lo que había en el corazón de Mical. Mical despreció a David. Tú tienes un problema. Ella era la esposa del rey. Podía haber estado con el rey. Podía haber danzado con el rey, celebrando junto al pueblo, adorando al Señor, pero no lo hizo. En lugar de eso, en lugar de participar, miraba desde la ventana y despreciaba lo que veía. ¿Por qué Mical no estaba con David? ¿No era su esposa? Mis hermanos,
Que tú tengas un deseo sincero de obedecer al Señor no significa que todos a tu alrededor lo tengan, incluso dentro de tu familia, incluso tu esposo o tu esposa o tus hijos. Este es un recordatorio, hermanos, un recordatorio doloroso, pero es necesario de escuchar. La obediencia a Dios muchas veces será solitaria. Y debemos estar dispuestos a seguir al Señor aunque otros no lo compartan. Ciertamente en el matrimonio nosotros compartimos muchas responsabilidades, pero lo que hay en el corazón de cada quien es responsabilidad personal. Versículo 17. Metieron el arca del Señor y la colocaron en el lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en todo el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David había hecho todo bien, hermanos. La segunda vez que ya lo entendió, que este Dios es santo y temible. Ya lo entendió, lo hizo todo bien, adoró, bendijo y dio generosamente. ¿Dónde estaba Mical? Versículo 20. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido, oh el rey de Israel? ¿Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas, de sus siervos? ¿Cómo se descubriría el decoro? Un insensato. Hermanos, si tú llegas de la iglesia adorando al Señor, creo que no son las palabras que tú desearías escuchar, o menos de la persona que comparte tu vida, ¿no? Miren a ella, a él, sirviéndole al Señor. ¿Y la casa? Creo que no son las palabras que uno desearía. No fueron las palabras que David deseaba de su esposa. David no responde con ira ni justificación, una lección para los que han pasado por esto. David no responde ni con ira ni justificación, sino con firmeza espiritual. Su prioridad era muy clara, hermanos. Versículo 11. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor, que me escogió en presencia de tu padre y a toda tu casa para construirme como príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. David está diciendo: yo no lo hice para que me vieran, no lo hice por mí mismo, lo hice para el Señor, y me gozo delante del Señor. Hermanos, esto no es un permiso para que los matrimonios hoy discutan, pero sí es una verdad que nosotros sí debemos tomar con madurez. Dios está por encima de todo, por encima de quien crea que está por encima. Un cristiano tiene a Dios por encima de todo. Y un cristiano servirá al Señor por encima de todo. Las personas irán, morirán, el Señor va a permanecer. El problema es del otro o de la otra, que se ha vuelto enemigo de Dios, cosa muy grave. Pero el cristiano tiene a Dios por encima de todo. Nosotros no podemos manejar lo que hay en el corazón de las personas, pero sí podemos tener una convicción bastante clara de cómo se deben hacer las cosas. Dios está por encima de todo, y si debo servir, serviré. Y si las personas se van, se irán, pero serviré al Señor, y delante de los que sirven al Señor seré honrado.
Dios está encima de todo, por encima de mi esposa, por encima de tu esposo, por encima de mis hijos, por encima de mi familia. Dios está encima de todo. Lo que hacemos delante del Señor es delante del Señor. Y eso requiere un corazón íntegro más allá de la opinión de quienes te rodean. Es Dios quien salva, no tu esposa ni tu esposo. A Él le debemos la vida. Así que si ellos se molestan o nos desprecian, bendito sea el Señor. Porque delante de Él servimos. Así que el enfoque cambia, ¿no? Al principio, versículo 6 dice, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podría venir a mí el arca del Señor? Y cambia el enfoque, versículo 21. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor que me escogió en presencia de tu padre y a toda su casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, celebraré delante del Señor. Al inicio del capítulo, David tenía temblor. Ese temor era necesario, había hecho las cosas mal, Dios había actuado con severidad, pero ahora los versículos en que vemos que Mical está enfocándose solamente en lo que está viendo, David responde de una manera diferente. Por lo tanto, yo celebraré delante del Señor. No lo hice por ti, no lo hice para que me viera, yo lo hice delante del Señor. El énfasis pasa del temor paralizante a un temor reverente lleno de gozo, porque David nunca dejó de prestar atención a esto. El Señor sigue siendo temible, sigue siendo temible. David entendió algo profundo, Dios es temible, pero también es misericordioso. Y nuestra respuesta no puede ser otra que la obediencia y alabanza gozosa. David se goza porque sabe que Dios pudo haberlo destruido la primera vez que hizo malas cosas, pero en cambio lo preservó y lo puso como rey. Y eso es digno de gozo, porque él fue quien decidió cómo hacer las cosas la primera vez. Y no lo exterminó, más bien lo preservó. Y de eso se está gozando David, porque Dios es temible, pero también es misericordioso. David no se goza porque es perfecto, sino porque Dios tuvo misericordia de él. El temor del Señor no elimina el gozo, lo purifica. El gozo verdadero nace cuando entendemos cuán grande es la misericordia de Dios. Y así actuamos y así obedecemos. Hermanos, debemos cuidarnos de dos peligros espirituales. El primero, familiarizarnos tanto con Dios que perdemos el temor reverente. Cuando nosotros servimos al Señor en cualquier ministerio, es imposible que alguien no muestre gozo. Por lo menos aquella persona que entendió lo misericordioso que es Dios. Decimos, no, es que es reverencia. No, tú tienes un problema. Tú no has entendido que la presencia de Dios es gozo. No puedes hacer las cosas con tristeza, con angustia. Tienes que obedecer y también gozarte. Tu problema es que te has familiarizado tanto con las cosas de Dios que dices, no, es que así hay que hacer las cosas delante del Señor. Y le sirves así, con tristeza. Tú no tienes gozo delante del Señor. El segundo peligro espiritual es que olvidar el gozo de reconocer y obedecerle. Cuando nos familiarizamos, olvidamos el gozo de reconocerle. La obediencia no debe ser seca, triste. El gozo no debe ser superficial. Ambas cosas tienen que ir juntas, la reverencia y el gozo. Tú no puedes servirle al Señor sin gozo. Hermanos, he visto a gente hablando con otras personas de chismes más gozosas que cuando sirven. Y ahí sí, alzas la voz, te mueves, sonríes. Pero cuando se trata de servirle al Señor, no, es que hay que serlo reverente. La reverencia y el gozo son dos cosas que van juntas. Las cosas de Dios se hacen con obediencia y gozo, con temor reverente, sí, pero también con celebración. Es justo, ha dado instrucciones claras de cómo debemos servirle, y aunque
suframos nosotros el juicio porque todos nosotros hemos hecho las cosas mal. Él no nos ha destruido. Y eso es digno de gozo. Servir al Señor es digno de gozo. No puede ser difícil. No puede ser angustiante. Comprender esta simple verdad debería ser suficiente para llenarnos de gozo, para hacer las cosas con gozo, con pasión. Hermanos, hablando de los frutos del Espíritu, el gozo no es algo que se finge. Y ahí ves a los hermanos ahí tristes, haciendo las cosas, hablando. Pero cuando ves afuera, alzan la voz, se mueven. Cuando es de su trabajo, ahí sí. Y no es así las cosas, Señor. Versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Crees que no hay consecuencias por hacerte el autosuficiente? ¿Por ir en contra de esto? Mira lo que pasó con Mical. Si tú has sido redimido, si has sido comprado con la sangre de Cristo, si has experimentado la misericordia de Dios, no sirvas al Señor con indiferencia. No puedes hacerlo. Sírvele con gozo y también con temblor. El Dios 3 veces santo es digno de servirle reverentemente, no con familiaridad, sino con rectitud de corazón. Y si hay alguien aquí que aún no ha sido salvo, que todo te demuestra que no has sido salvo, que eres más un religioso o una religiosa que salvo, que la diferencia es muy clara, hermanos. Yo quiero que sepas que Dios sigue siendo temible, su justicia es real, terrible, Él no cambia. Y eso es verdad tanto para el pueblo como para sus enemigos. Pero la gran diferencia es quienes pertenecemos a su pueblo podemos experimentar un gozo de servirle al Señor terrible. Esa es la gran diferencia. Pasamos de ser enemigos de este Dios terrible a ser sus hijos de este Dios terrible. Pasamos solamente de ver cómo alguien se goza de la misericordia a ser parte de la misericordia. Esa es la diferencia. Pero el Señor sigue siendo terrible. Así que hoy, trata de no cerrar tu corazón. Acepta la invitación de este Dios justo, santo, pero lleno de misericordia. El terrible Dios nos llama.